Bueno, señores, continuamos con el ensamble del motor Boxer CT en el cilindraje 100 o 150 CT o BM. Esto aplica para ambas referencias, CT o BM, no importa si es 100 o 150. El procedimiento a seguir es el mismo. Ya viendo algo muy importante, ya habiendo limpiado el motor, algo muy recomendable es aquí en esta parte a tener en cuenta es si los suscriptores o mecánicos, ayudantes de mecánica, la idea es que aprendamos, la persona que vea el video, la idea es que aprendamos profesionalmente. ¿Cuál es la idea? Que nos volvamos profesionalmente, así sea nuestra moto, seamos profesionales en lo que hacemos. ¿Qué quiero aclarar aquí con este punto? Resulta que muchas veces de concesionario vienen los empaques con silicona o vienen bien pegados. Vienen bien pegados o procedimientos muchas veces anteriormente mal efectuados. Les echan silicona al empaque para evitar fugas. Vamos a hacer acá una pequeña aclaración. Obviamente esa aclaración les va a dejar conocimiento, les va a dejar enseñanza. Nombro los ayudantes de mecánica, mecánicos que de pronto desconocen esa función. A veces sea que el concesionario le aplica silicona en esta parte o procedimientos mal hechos por inseguridad que le aplican silicona. Esta silicona hace que el empaque se pegue demasiado. Entonces a veces nos desesperamos y empezamos a pegarle, a darle golpes, con tal de quitar rápido ese empaque. Vuelvo y le repito, este procedimiento es de paciencia. La mecánica es de paciencia. ¿Cuál es el punto al que voy? Cuando nosotros nos desesperamos quitando este empaque, sea que se pega acá en esta parte o se pega en el cilindro, si no tenemos la precaución de limpiarlo con un bisturí, con una cuchillita sumamente delicada, de esta forma, no como estilo espátula que cogemos a golpes las cosas. No, si la cogemos a golpes, vamos a marcar la pieza. ¿Qué pasa cuando nosotros marcamos la pieza? Va a permitir fugas por esa parte, por el cilindro, por la culata. A veces nosotros montamos que el empaque original, que todo bien diseñadito, bien apretadito, y un momento a otro nos resulta fugas por el empaque del cilindro. Entonces ahí es donde entramos, pero si yo le puse el empaque original, torqué bien, hice un buen torque, pero no tuvimos en cuenta, o una de dos, o lo dañamos nosotros tratando de quitar el empaque, o en el caso de los mecánicos, no tuvieron en cuenta que esto ya estaba maltratado. Si llega a estar toda esta pieza maltratada, si vamos a utilizar el mismo cilindro, ¿no? Estamos hablando. O en esta parte, llega a estar maltratada a raíz de mucho golpe con el cuchillo o destornilladores. Ahí sí vamos a utilizar silicona para evitar fugas. Echamos una capita muy leve de silicona, y ahí sí ponemos el empaque. Tengamos en cuenta
que aquí en esta parte hay un ducto de lubricación. Ojo con la silicona. Yo no recomiendo mucho la silicona, pero quiero hacer esa aclaración. Si llega a estar acá la base del cilindro o el cilindro está muy maltratado porque muchas veces le han dado con golpes y han dañado la base, entonces sí es recomendable un poquito de silicona para evitar esas fugas. La silicona lo que hace es tapar esos pequeños rayones o esas imperfecciones que tiene el cilindro. De lo contrario, no recomiendo para nada la silicona. Si el cilindro está picado o está rayado, una capita muy leve de silicona. De lo contrario, si llega a estar bien esta base, dejémosla quieta, no le apliquemos silicona. Simplemente el empaque original y listo, para de contar. Siempre recomiendo los empaques originales, los repuestos originales. ¿Por qué? Vienen estándar, vienen fijos a quitar y poner, no tenemos que modificar nada, no tenemos que hacerle nada al empaque o a los repuestos. Muchas veces compramos repuestos más económicos de otras marcas por economía, pero a veces los repuestos salen imperfectos. ¿Por qué? Porque no están diseñados o supuestamente los diseñan para este tipo de motos o la moto que sea. Está diseñado, pero las medidas no son exactas. Pequeños recorderis, siempre les recuerdo la falda del pistón, se llama esta parte de acá. Es donde diagnosticamos cómo está trabajando la biela. Aquí nos indica en esta parte del pistón, conocida como la falda del pistón, identificamos cómo está trabajando la biela. Si está trabajando bien, si está recostada, y aquí nos indica el desgaste del pistón. Se está trabajando perfectamente. Afortunadamente, este pistón está trabajando excelentemente o trabajó excelentemente. Vamos a iniciar, ya habiendo diagnosticado el pistón. Si vamos a utilizar el mismo pistón, muy recomendable, o vamos a anillar, muy recomendable coger un anillo viejo y con el mismo anillo vamos a limpiar las ranuras donde van ubicados los cilindros, los anillos, perdón. Vamos a limpiarlos muy bien, vamos a descarbonizarlos, vamos a lavarlos. Las ranuritas donde van alojados los anillos con un anillo viejo. Ponemos los anillos nuevos en el caso de que vayamos a anillar nuestra moto. Limpiamos muy bien con los anillos viejos, limpiamos muy bien. Después de limpiar, lavamos y instalamos los anillos nuevos. Si ya vamos a utilizar un pistón nuevo, pues obviamente no hay necesidad de descarbonar ni de limpiar porque el pistón está nuevo. Vamos a iniciar con el anillo de lubricación. Resulta que él tiene dos punticas. Esas dos punticas, las dos punticas tienen que quedar hacia arriba. ¿Que en qué posición? No importa. Las dos punticas del anillo que no queden montadas una encima de otra, que queden así enfrentaditas. Y las punticas que queden hacia arriba del pistón. Las dos punticas van hacia arriba. Hacia esta parte vamos a ubicar las dos punticas del anillo de lubricación.
Continuamos. Anillo de lubricación o expander, se llama así. Ubicamos uno de los anillos del expander de lubricación. Estamos trabajando, estamos ubicando el anillo de lubricación que se compone de 3. Ya instalamos el expander o anillo de lubricación. Vamos con los 2 anillos que va uno abajo y otro arriba. Tengamos en cuenta la posición y la ubicación. ¿A qué me refiero con eso? La posición de que ellos tienen un lado unas letras. Las letras tienen que ir siempre hacia arriba o tiene un número. Los números tienen que ir hacia arriba, hacia el lado que usted los vea. Obviamente, si están aquí por debajo, usted no los va a ver. Entonces tienen que ir acá. Así como los tengo, tiene que usted ver las letras o los números que tenga hacia la parte de arriba. Forma de instalar cualquier tipo de anillos. Los anillos no se abren. Los anillos son sumamente delicados. Corre el riesgo de romperse. Lo que yo siempre recomiendo, vamos a poner el primer anillo aquí en esta parte. Segundo anillo, lo mismo. Vamos a ponerlo al lado contrario. Este lo pusimos en esta parte, el otro lo vamos a poner acá. ¿Qué me refiero? Las aberturas queden en esa parte. Lo mismo, vamos a ubicar las letras de los anillos que queden hacia arriba. Introducimos una puntica donde queremos que quede el anillo. La otra punta la vamos a montar de esta forma y empezamos a darle vueltas. Esa es la mejor forma de instalar un anillo. El procedimiento que le estoy haciendo. Evitamos que se nos vaya a romper. Les recuerdo, un anillo quedó en esta parte, la abertura, y la otra abertura del anillo quedó acá. Aquí donde tengo ubicados los dedos. 1, 2. Lado contrario. El expander de aceite o expander de anillo. No importa en qué lado queda, siempre y cuando las punticas queden hacia arriba. Segundo anillo, la misma procedencia, mismo procedimiento. Instalamos la primera punta, montamos la otra puntica, lo mismo, empezamos a girarlo, en este lado pusimos un anillo, vamos a poner el segundo anillo en esta posición, el otro anillo que es el de fuego, vamos a ponerlo totalmente opuesto a este. Tenemos acá, vamos a poner en esta posición, vamos a poner acá. Lo mismo, el primer anillo dice top número 1, las letras, vuelvo y le repito, las letras que vayan hacia arriba. Segundo anillo dice top número 2. Top significa cima o lado de arriba.
Obviamente el 1 ubicado en esta parte, el 2 siguiente, y ya el 3, que es el anillo de lubricación que se compone de 3 partes. Un anillo acá, otro anillo acá, otro anillo acá y otro acá. Que queden totalmente separados. Cogemos el pasador, lo lubricamos. Les recuerdo siempre lubricar cualquier pieza que vamos a montar, lubriquémosla. Nos evitamos futuros males. ¿Por qué? Porque va a iniciar automáticamente lubricado. Instalamos el pistón, le ponemos el pasador. Bien lubricadito todo, se nos facilita la instalación. No es lo mismo poner una pieza seca a poner una pieza que está lubricada. Algo muy importante, el seguro del pasador del pistón. Que estas dos punticas nos queden mirando hacia arriba. Muy importante cubrir aquí esta parte, que no nos vaya a caer el segurito que vamos a instalarle al pasador. No nos vaya a caer dentro del motor. Afortunadamente este tipo de pasador es muy fácil de instalar de esta moto. No puedo decir de todas porque todas no es lo mismo. Hay seguros que son más complicados que los otros, pero afortunadamente este motor es más fácil. Yo había dicho que las dejáramos hacia arriba, pero no, viéndolo mejor, dejémosla hacia abajo. Las dos punticas del seguro, vamos a dejarlas hacia abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba está por donde hay un pequeño agujerito que es para poder sacar el pin. Entonces la idea es que quede al lado contrario del agujero que es para poder sacar el pin. Las dos punticas las vamos a bajar hacia abajo. Lado contrario de agujero que tiene el pistón. Procedemos a instalar el empaque, lo que yo les digo. Pongamos empaques originales de la marca. Si la base de las carcasas está picado, le echamos silicona. De lo contrario, vamos a dejarlo quieto y no le vamos a echar silicona. Simplemente vamos a instalar el empaque. Sopleteamos, miramos que no tenga mugre ni nada. Ya habiendo limpiado la base del cilindro, en el caso de que vayamos a utilizar el mismo cilindro. Si vamos a utilizar un cilindro nuevo, pues obviamente no hay que hacerle nada porque ya viene limpio. Algo muy importante a tener en cuenta, las guías son sumamente importantes
que no se nos pierdan, no se nos caigan al momento de ensamblar. Tiene guías de cilindro, guías de culata. La palabra lo dice, guías. Se encarga de centrar el cilindro. Punto a tener en cuenta, si vamos a utilizar el mismo cilindro, un pequeño diagnóstico que no tenga rayones profundos ni nada. No tenga ninguna clase de rayones, que se vea limpio de rayones, ni profundos, ni superficiales. Revisión de diagnóstico del cilindro, que no esté partido, que no esté golpeado. Lo mismo donde sienta la culata, si llega a estar maltratada, acá esta parte, vamos a pegarle una cepilladita, o si es demasiado, le pegamos una cepilladita. De lo contrario, si está picado y es superficial, pues entonces le vamos a poner un poquito de silicona para evitar fugas por ese lado. No se los olvide, nuevamente, lubricar bien cualquier pieza que vamos a instalar, sobre todo el pistón, el cilindro. Abundante aceitico. Utilizamos el mismo aceite de nuestra moto. Verificamos nuevamente la ubicación de los anillos y procedemos a ensamblar el cilindro. Pasamos la cadenilla . Algo a tener en cuenta para que no nos suceda esto es como amarrar la cadenilla. Les recuerdo que si le vamos a pegar, como en ese caso me tocó pegarle un poquito, le vamos a pegar con la mano, porque pues realmente necesitamos es un golpecito que nos ayude a bajar, pero en sí que no nos vaya a dañar el cilindro. Limpiamos el aceite sobrante, en esta parte lo limpiamos para evitar, lo limpiamos lo más posible, no le vamos a echar gasolina, sino simplemente con algo muy limpio vamos a limpiar aquí el sobrante de aceite. Obviamente nos va a ahumar un poquito cuando la prendamos, pero pues la idea es que no hume demasiado. ¿Por qué va a echar humo? Porque va a quemar el aceite que tiene acá untado, sea nuevo o sea usado el cilindro que estamos instalando. Nuevamente diagnosticamos si vamos a utilizar las mismas guías diagnosticamos si vamos a utilizar las mismas guías, que las guías estén en buen estado,
De lo contrario, vamos a cambiarlas y el mismo procedimiento. Sea nuevo o sea usado, es el mismo procedimiento. Empaque de culata, nuevamente original. ¿Por qué recalco mucho yo sobre los empaques originales, los repuestos originales? Este tipo de motores de la marca Bajaj son excelentes motores, son muy buenos. Recomendable siempre amarrar la cadenilla para evitar esos contratiempos que nos bajen, se nos caiga dentro del motor. Quiero tocar acá un pequeño punto a tener en cuenta. Me comentaba un suscriptor, ese procedimiento lo está haciendo con una Pulsar NS 200, pero lo que le está pasando a él le puede suceder a cualquiera. No importa, estamos trabajando con un motor de una Boxer, pero la falla es la misma. Resulta y pasa que él me dice que la cadenilla, al momento le está cambiando la cadenilla, al momento de instalar la cadenilla, no le está entrando fácil la cadenilla. Uno, o le dieron la cadenilla que no es de esa moto, es más cortica, que tiene que agarrarla a golpes. Uno, nada de esto se agarra a golpes. La presión que le pegué ahorita con la mano, fue con la mano. Que se dañe más fácil mi mano que no que se dañe el motor. En este caso, la prioridad que debemos tener son con los repuestos. Si no nos quiere bajar o algo, necesitamos darle un poquito más duro, vamos a pegar con el cabo de un destornillador que sea de plástico, o en el caso que tengan la herramienta, un martillo de caucho o un martillo plástico de teflón. No le debemos pegar a nada. Tiene que entrar la cadenilla como es, sin forzarla, sin hacerle fuerza ni tener que pegarle. No podemos pegarle a la cadenilla. Vamos a amarrar la cadenilla para que nos facilite la instalación. No debemos pegarle a la cadenilla, ni forzar el árbol de levas, ni nada. La cadenilla tiene que quedar, cuando la instalemos, tiene que quedar destensionada. La otra posibilidad que le comentaba yo al suscriptor, lo que le está pasando, es que la cadenilla entonces es de otra marca. Le dieron una cadenilla de otra moto o es una marca diferente a la original. Les recuerdo que los repuestos, si no son originales, los genéricos vienen muchas veces de medidas diferentes. Obviamente, ya no nos va a casar, o nos queda muy larga o nos queda cortica, lo que le pasó al suscriptor. Aquí en este caso, el árbol de leva, la ubicación del árbol de levas.
tiene una marca acá en este lado y al otro lado tiene la marca. Y arriba tiene una T. La T tiene que quedar vertical. Las dos marquitas laterales tienen que quedar a ras con la culata. Procedemos a instalar la cadenilla. Verificamos bien que la T nos quede bien arriba. Podemos hacer dos procedimientos. Uno, quitar el engranaje y cuadrarlo junto con la cadenilla. Dos, le podemos poner la cadenilla y después le damos una vuelta verificando que todo gire libremente y volvemos. Si le damos una vuelta, verificamos el tiempo, que nos queden sueltas las válvulas, que la T quede en la parte de arriba y las laterales queden a ras con la culata. Verificamos en el volante que la moto realmente quede en tiempo. Después de nosotros darle la vuelta, podemos darle dos vueltas y verificamos nuevamente que la moto nos quede en tiempo nuevamente. Válvulas sueltas, verificamos en el volante que nos quede en tiempo después de darle dos vueltas a la cadenilla. Pueden observar que la cadenilla, esto es lo que yo me refiero. Monté la cadenilla y mire cómo quedó la cadenilla de suelta. Ahí se escucha, no sé si en el video se alcanza a escuchar, que la cadenilla está suelta. Así tiene que quedar la cadenilla. Pueden observar cómo la empujo yo y cómo se mueve la cadenilla. Sea la moto que sea, no importa la marca. En este caso, para el suscriptor que tiene una Pulsar NS 200, tiene que quedar la cadenilla suelta. La cadenilla tiene que quedar suelta cuando usted la instale. Lo mismo para este motor que estamos armando, tiene que quedar la cadenilla suelta. No puede quedar tensionada ni tiene que forzarla para meterla ni nada. Puede observar. Si la cadenilla después de que usted la monte queda tensionada, no sirve. ¿Por qué? Porque cuando le vamos a instalar el tensor, la va a tensionar más, ocasionando que la cadenilla o se rompa o que se rompa la cadenilla o un desgaste prematuro de la cadenilla.
El que tiembla la cadenilla es el tensor. Le recuerdo la ubicación del tensor. Tensor tiene esta ranurita. Tiene que ir hacia arriba, de esta forma. Hacia arriba tiene que ir el tensor. ¿Cuál es la finalidad de que vaya hacia arriba? Que le llegue lubricación, que le caiga aceite a esta parte y mantenga lubricado. Cuando nosotros montamos el tensor al revés, con la ranura hacia abajo, no le llega lubricación y empieza con golpeteos. ¿Cómo probar un tensor? ¿Cómo instalarlo y cómo probarlo? Lo vamos a recoger. Pueden observar cómo yo lo recojo hacia el lado derecho y lo suelto y él se vuelve solo. Tiene que volverse con presión, con fuerza, no puede volverse lentamente ni nada. Si se devuelve con fuerza y presión, él está bien, está trabajando bien. ¿Cómo se quedó quieto? Porque lo recogí y moví el destornillador hacia un lado. Para que quede recogido de esta forma es como lo vamos a instalar. Yo lo recojo. Pueden observar que ahí quedó recogido. Y la ranura hacia arriba. Así como lo tengo. Le instalamos sus dos tornillos. Tipo de tornillos grado número 8 milímetros. Tiene un torque de 1.1 kilogramo metro. No se les olvide ponerle el empaque al tensor. Ya habiendo apretado, habiéndole instalado su empaque y dándole su torque adecuado, vamos a soltar el tensor. Instalamos el destornillador nuevamente y lo giramos. Van a observar cómo se gira el destornillador. Se gira hacia el lado izquierdo. Solo. Ahí ya tensionó la cadena. Pueden observar que tensionó la cadena. De esta forma debe quedar. Y debe, al momento de nosotros instalarla, tiene que quedar suelta. El momento de nosotros tensionarla, el que la tensiona es el tensor, no nosotros poniéndola o instalándola. Ponemos en el tensor, ponemos el tornillito que va en la mitad, número 10, le damos una pequeña apretadita, no mucho. La idea es que no va a caer el tornillito. Ese no lleva torque. Lo torqueamos con la mano, le hacemos un poquito de presión. No importa la marca, no importa la referencia, si estamos hablando, digamos, de la Pulsar. Esta es la idea, que la cadenilla entre suave, sin fuerza. No le podemos dar golpes ni palanquearla ni nada por el estilo. La dañamos. Si nosotros palanqueamos la cadenilla, la torcemos, la dañamos. Al momento de instalarla. Algo a tener en cuenta acá en este punto. Antes de nosotros asegurar este
tornillo que va asegurando el engranaje de la cadenilla o el del árbol de levas. Vamos a poner el tornillo, uno de los tornillos que nos sujeta la culata y el cilindro. Lo vamos a instalar. Vamos a instalar este tornillo. Lo apretamos con su respectivo torque. Después de apretarlo, torqueamos los tornillos de la culata. Ahí sí ponemos el tornillo que nos asegura el engranaje del árbol de levas. ¿Por qué de esta forma? Porque este tornillo no nos deja meter el tornillo que nos asegura el cilindro y la culata. Les recuerdo, este tipo de tornillos acá en esta parte lleva traba química. Lo bloqueamos para poder hacerle un poco de presión. O con la herramienta adecuada, aquí en estos dos agujeritos, lo bloqueamos de esta forma, si tenemos la herramienta adecuada. Si no la llegamos a tener, podemos utilizar un destornillador en esta parte, pero teniendo en cuenta, digamos, lo envolvemos en un trapo, en un plástico, en un caucho, y lo ponemos acá, teniendo en cuenta que no nos vaya a marcar esta pieza, porque si nosotros la dañamos, la marcamos, nos va a quedar filtrando aceite por ahí aparte. Le damos vueltas nuevamente. No importa las veces que ustedes le den la vuelta, lo importante es que vayan a la fija, seguros de lo que están haciendo. Volvemos y le damos una vuelta, dos vueltas. Verificamos el tiempo, acá los dos laterales y la parte de la T que quede vertical. Y lo mismo en el volante, verificamos que todo nos quede en tiempo. Y si procedemos a tapar, le ponemos el culatín. Si hay que calibrar las válvulas, las calibramos, que es lo más recomendable, calibrarlas antes de tapar, porque desarmamos totalmente el motor. Entonces las calibramos y ahí sí ponemos el culatín o tapa válvulas. Bueno, señores, espero el video, las recomendaciones sean útiles, el video les sea útil. No hago el video más largo. Muchísimas gracias por su apoyo. Espero el video nuevamente sea de ayuda y hasta un próximo video.